Em, Comenzando a conversar un poco de esta planilla de construcción civil. Esta planilla pues concierne em, a una planilla en la cual pues em, los empleadores del ámbito de la construcción civil deben tener en cuenta, por ejemplo, mm, cuando la empresa en sí, ¿correcto? Cuando la empresa en sí supera un importe específico, ¿no? Recién deberá hacer reaplicación de esta planilla de construcción civil. Entonces, un poco para poder hacer el preámbulo correspondiente, esta es la evolución que ha tenido la planilla de construcción civil. A ver, tengan presente algo muy importante, que dentro de esta planilla de construcción civil, año tras año, eh, los conceptos remunerativos varían, ¿no? Porque en este caso se establece un convenio colectivo entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en nuestro país, en el Perú, y lo que es este CAPECO, ¿no? Los representantes en este caso de las empresas constructoras en nuestro país. Entonces, entre ambos realizan los acuerdos correspondientes para establecer los conceptos remunerativos, en este caso, para los trabajadores de construcción civil. Y el incremento de estas remuneraciones, como repito, que este convenio se da año tras año. Entonces, como tú puedes apreciar en este cuadro, hemos visto pues las evoluciones que han ocurrido durante todo este tiempo. Y hasta este periodo 2000, bueno, en este año 2025, en este caso, en el convenio colectivo que se ha firmado, en este caso 2024-2025, se ha establecido también lo siguiente, ¿no? En este caso, habla de un jornal básico. Jornal básico quiere decir el jornal o el importe que se va a pagar por día al trabajador de construcción civil. Entonces, en este caso, se establece que o sea, que desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del 2025, a esos trabajadores de construcción civil se les va a dar este jornal básico establecido. Pero a partir del 1 de junio del 2025 al 31 de diciembre de 2025, se le va a dar este jornal básico. Esto quiere decir que el convenio colectivo para el periodo 2026, ¿no? Que seguro se va a ir discutiendo desde octubre a noviembre, ¿no? Y que a partir del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026 también, va a salir un nuevo convenio colectivo para ese rango de fechas y en la cual va a comenzar a variar el jornal básico también, ¿no? Y lógicamente acordarán otros conceptos remunerativos, dependiendo, ¿no? De los acuerdos que realicen en este caso, tanto CAPECO como la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en nuestro país. ¿Correcto? Entonces, nosotros en estos momentos debemos utilizar, en este caso, este convenio, perdón, este jornal básico en estos momentos. ¿Ok? Entonces, otro punto también que hay que recalcar es que dentro del ámbito de construcción civil existen tres categorías muy importantes, ¿no? La que es la categoría del operario, la categoría del oficial y el peón. Y esto en el convenio colectivo y en el manual de construcción civil se explica, ¿no? En este caso, ¿quién es el operario, el oficial y el peón? En este caso, en el operario se explica dos tipos de operarios, ¿no? El operario civil y el operario especializado. Entonces, dentro de esos tipos de operarios, se encuentran que estos tienen que ser, en este caso, operarios que se encuentren certificados, ¿no? O sea, que tengan una especialización de por medio. Por ejemplo, podemos mencionar dentro de los operarios civiles al winchero, podemos comentar con respecto, pues, ¿no? A otros tipos, como en los operarios especializados, que en este caso se encuentran, ¿no? Las personas que manejan las maquinarias, ¿no? Que dan una lista de máquinas dentro del ámbito de construcción civil. Entonces, el oficial
es aquella persona también que realiza todo tipo de actividad que hace el operario, pero que no se encuentra o no tiene una certificación o especialización de por medio. Y en este caso el peón es aquella persona que realiza pues todo tipo de actividad. O sea, es un, como yo lo llamo, un todoterreno. ¿Ok? Entonces, teniendo claro esto, dentro del ámbito de la construcción civil, ¿correcto? Por eso he señalado aquí este jornal básico y haciendo la especificación de todos los conceptos que se van a aplicar, debemos tener en cuenta que el jornal básico va a ser la base para poder realizar los cálculos correspondientes de todos los conceptos remunerativos que le corresponden al trabajador, en este caso de construcción civil. Ojo, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Y en muchas charlas también me han consultado. Profesor, ¿y qué pasa con el ingeniero civil, por ejemplo? A ver, en el caso del ingeniero civil, por hacer una excepción a la regla, no entra a este ámbito de construcción civil, o sea, no entra a este régimen. ¿Por qué? Porque este régimen es catalogado solo para estas personas que se encuentran aquí, para estas categorías, y el ingeniero civil no entra a ese cálculo. Entonces, en este caso, el ingeniero civil se le tiene que calcular sus beneficios de acuerdo al régimen laboral que la empresa, en este caso la empresa constructora, se encuentre inscrita, ¿no? Por ejemplo, si la empresa se encuentra bajo el régimen general de, ¿no? O bajo el régimen MIPE laboral, se le tiene que calcular en base a eso, ¿correcto? O sea, ahí tenemos que aprender a diferenciar esos puntos, ¿no? Y el tipo de trabajador. Ahora, partiendo desde aquí, nosotros tenemos, pues, como estábamos conversando, a lo que es el jornal básico, que ya justo les comenté. Entonces, dentro del ámbito de la construcción civil, se dan todos estos beneficios laborales que tú estás viendo en estos momentos. Entonces, nosotros, en el ámbito de construcción civil, primer punto que otorgamos, y en este caso, de manera obligatoria al trabajador, es la famosa bonificación unificada de construcción. Esta bonificación, ¿correcto? La norma, bueno, en este caso el convenio, establece que se le tiene que proporcionar al trabajador un 32% del jornal básico que percibe, ¿correcto? En el caso del operario, como ustedes pueden apreciar en la forma de cálculo, se le otorga el 32%. En el caso del oficial, se le otorga en este caso, un 30%, y en el caso del peón, se le está otorgando también un 30%. Este book sí se le otorga a estas categorías de trabajadores de manera obligatoria, ¿correcto? De manera obligatoria se le otorga. Bien, entonces, eso hay que tener muy claro, porque esto sí es un primer punto de cálculo. Luego viene la bonificación por altura también, ¿no? Que en este caso, pues, en la mencionada bonificación por altura, se le otorga siempre y cuando el trabajador labore en una construcción, ¿no? En la cual, en este caso, por cada cuatro, a partir del cuarto piso hacia adelante, ¿no? Se le va a otorgar, en este caso, un 7% del jornal básico, ¿no? Y en el convenio colectivo nos explica, ¿no? En este caso, cómo es la forma de cálculo, ¿no? Pero aquí, como estamos viendo en algo breve, ¿no? Se le otorga, en este caso, el 7% del jornal básico, y esto es equivalente para las tres categorías que se especifican, ¿correcto? Ahora, hay otro punto también a mencionar, que es la movilidad. Esta movilidad, en este caso, es aquella movilidad que está supeditada a la asistencia al trabajo. Entonces, el convenio colectivo establece que en el caso de la movilidad, bueno, para este rango de periodo que estamos conversando, se va a otorgar 8,60 soles, ¿correcto? 8,60 soles, ¿no? Por cada día efectivo laborado. O sea, ¿qué quiere decir día efectivo laborado? Día que está físicamente el trabajador en la empresa. Igual también en el caso, en el caso del BUC, en el caso de la bonificación por altura. Esto se va a otorgar por día efectivo laborado. La norma lo menciona claramente. Como repito,
¿Qué quiere decir día efectivo laborado? Día que se encuentre el trabajador físicamente laborando dentro de la empresa. ¿Correcto? Si falta, lógicamente, y tiene una justificación de por medio, se le otorga el jornal básico. Nada más, pero los demás conceptos no, porque tienen que ver mucho con el día efectivo laborado. ¿Correcto? En este caso, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Ahora, acá me están consultando en el caso del operario, ¿no? Me dice no, el operario no se le otorga el 30%, estimada, bueno, Wilda, se otorga el 32%. Justo hemos conversado, no hemos mencionado el 30%. Me dice una empresa concretera, califica, sí, sí califica como una empresa de construcción civil. Para que tú observes en este caso si califica o no como una empresa de construcción civil, en el ámbito de la construcción, tienen que revisar la clasificación internacional industrial uniforme, la CIU, ¿no? En este caso, en la sección F, ahí nos explica cuáles son las actividades que califican como construcción, ¿correcto? Entonces, en este caso, si ustedes revisan esa clasificación, ahí van a encontrar muchas respuestas en el ámbito, ¿correcto? En ese caso. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta al momento de realizar la explicación correspondiente, ¿sí? Todo depende mucho, repito, en este caso, de la CIU. Mucho depende de eso porque de eso es donde se va a basar para poder, en este caso, saber si nuestra actividad califica como construcción civil o no, ¿ok? Bien, luego tenemos otros más conceptos que los tenemos aquí de manera relacionada. Entonces, para esto he explicado algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, también tenemos el dominical, ¿no? O sea, al trabajador en este caso se le otorga su dominical, o sea, su domingo. Sabemos que un trabajador, pues, puede elaborar su jornada laboral de lunes a sábado, por decir. Entonces, si el trabajador labora de lunes a sábado, su jornal básico, por ejemplo, va a ser 86,80. Pero aquí, ¿por qué nos menciona el dominical fraccionado? Porque en este caso, ¿qué pasa si el trabajador durante la semana falta un día de manera injustificada? Entonces, el dominical no va a recibir un jornal básico completo, sino va a recibir un jornal básico fraccionado. Quiere decir, solo por los días que ha laborado se le pagará el dominical. En muchas charlas me preguntaban, profesor, pero el dominical no se le otorga. No, sí se le otorga, pero de manera fraccionada si es que el trabajador falta, ¿no? Porque no quiere decir que porque el trabajador falte, él ya automáticamente deje de percibir su dominical. No, sí le corresponde, pero solo de manera, en este caso, fraccionada. Bien, entonces vamos a ir viendo algún caso práctico directamente en esta planilla que justo tengo aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí un trabajador, ¿correcto? Que en este caso voy a poner al trabajador, este, voy a poner al trabajador, ¿sí? José Sánchez. Vamos a poner que este trabajador tiene una categoría de oficial, ¿correcto? Voy a poner que en este caso, este es su DNI, ¿correcto? Y que en este caso la fecha de nacimiento de esta persona es el 5 de julio de 91. Y en este caso su fecha de ingreso a la empresa ha sido pues del primero de enero del 2026, 25, perdón. ¿Ok? Hay que tener presente algo muy importante también, ¿no? Que en el caso de construcción civil, es una actividad temporal, ¿no? Profesor, aquí participaría el despido arbitrario. No, si se acaba la obra, no hay obligatoriedad de hacer la contratación correspondiente del trabajador, ¿correcto? O sea, por eso digo que es una actividad temporal. Profesor, es aquí hay que hacer contrato de trabajo. Acá no hay obligatoriedad de hacer un contrato de trabajo porque al existir el convenio colectivo,
Ya se tiene claro todos los puntos. Ahora, si tú como empleador deseas realizar un contrato de trabajo para llevar un orden específico de repente por tema administrativo, lo puedes hacer basándote en el decreto legislativo 728, ¿no? Haciendo un contrato de obra, un contrato por obra, ¿no? O servicio específico. Pero ¿es obligatorio? No, no existe una obligatoriedad de hacer un contrato. Repito, ¿correcto? Eso también hay que tener muy claro. Bien, vamos a continuar un poco aclarando esos puntos. Y aquí tenemos el sistema de pensiones. Por ejemplo, yo voy a poner que esta persona pertenece a la ONP y tiene cantidad de hijos. Vamos a poner que tiene un hijo. Vamos a poner que ha laborado los 6 días, ¿correcto? No hay faltas justificadas, ¿no? En este caso, no hay un domingo laborado, ¿ok? Y en este caso, vamos a poner horas extras, ¿correcto? Vamos a poner 2 horas extras al 60%. Y en este caso, 3 horas extras al 100%. Bien, vamos a hacer los cálculos de la semana que se le va a pagar al trabajador. Recuerden que aquí la empresa decide, ¿no? ¿Cómo va a ser el pago? Bueno, normalmente dentro de este ámbito se puede dar de manera semanal, quincenal, depende de la empresa, ¿no? Normalmente, dentro del ámbito, se da de manera semanal, pero no hay una norma que especifique, ¿no? Oye, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, no, ya depende de los acuerdos que se realicen, pero en la práctica, normalmente se da, pues, de manera semanal. Entonces, eh, teniendo claro esto, por ejemplo, este jornal básico, como repito, es de una persona que es un oficial. Entonces, yo tengo que calcular el jornal básico por la semana. Entonces yo pongo los días laborados por, en este caso, el oficial recibe un jornal básico de 68,10 por día, ¿correcto? Entonces, en este caso, el oficial está recibiendo durante la semana 408,60, ¿correcto? En este caso, por los 6 días laborados, ¿ok? Recuerda que el jornal básico es de 68,10. Luego, jornal domingo quiere decir los jornales que se ha laborado o no. En este caso va a ser cero, él no ha elaborado, ¿correcto? Porque si hubiese elaborado el trabajador, pues se le paga su día de descanso y también se le paga su día laborado, ¿no? Profesor, ¿habrá una indemnización por el día que ha laborado? La respuesta es, si es que ese día de descanso se cambia por otro día, no hay una indemnización que se le pague al trabajador. Pero si ese domingo él labora, correcto, y no va a descansarlo en ningún otro día, entonces la empresa sí tendría que hacer 3 pagos. Pago uno por su día de descanso, pago dos por el día de labor y pago tres por la indemnización por no haber tomado ese día de descanso, ¿correcto? Eso es siempre y cuando el trabajador y el empleador no lleguen a un acuerdo de que ese domingo lo descansen otro día, ¿correcto? Em, aquí, justo ahí tendríamos que colocar pues la sobretasa, ¿no? El book. En este caso, el book se calcula en base a los días laborados, o sea, los días laborados por el oficial y acá tengo cuánto vale el book por día, por jornal, 20,43. Que eso equivale pues a lo que es el 30% del jornal básico, ¿ok? Eso también tengan presente. Luego, si este trabajador, ¿no? Ha trabajado en altura, supongamos que sí ha laborado en altura, supongamos, ¿no? Una cosa es altura y otra cosa es altitud. Cuando un trabajador labora en altura, quiere decir que el trabajador está laborando en una construcción, ¿no? Que tiene más de 4 pisos, ¿correcto? Entonces se le va pagando 7% por cada 4 pisos, ¿correcto? En cambio, cuando hablamos por altitud, quiere decir que el trabajador labora en zonas mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí se le va a pagar solo un importe. Correcto, que nosotros aquí, por ejemplo, hemos visto que la bonificación por altitud en el caso del trabajador es 2,50 soles, en el caso del oficial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces,
Aquí nosotros vamos a poner que el trabajador ha laborado en altura. Supongamos, ¿cuántos días? ¿Toda la semana? Sí, los 6 días. Lo multiplicamos 6 por, ¿cómo está laborando, supongamos, en el quinto piso? ¿Correcto? Entonces le corresponde ya. Entonces yo pongo aquí bonificación por altura, 4,77 por los 6 días efectivos laborados. Bien, bonificación por altitud vamos a poner que no tiene, porque está laborando aquí en una zona de Lima. El famoso BAE. El BAE es una bonificación por alta especialización. Este BAE solo le corresponde a los operarios especializados nada más. ¿Ok? Porque recuerdas que te expliqué hace unos instantes, existen dos tipos de categorías. Lo que es dentro de los operarios existen dos tipos, el operario civil y el operario especializado. Entonces, quien va a recibir en este caso el famoso BAE va a ser el operario especializado nada más. Entonces, como esta persona es un oficial, no le corresponde el BAE, ¿correcto? La movilidad acumulada. En este caso, la movilidad le corresponde al trabajador por cada día efectivo laborado. Profesor, ¿qué pasa si el trabajador vive a la vuelta de la obra, nada más? Correcto. ¿Se le tiene que pagar movilidad? La respuesta es sí. No importa si el trabajador vive al frente o a la vuelta de la obra, o al costado, o a unas casas. No importa. De igual forma, se le tiene que pagar esa movilidad, porque es un derecho establecido en el convenio colectivo. Entonces, en este caso, si nosotros multiplicamos los días trabajados por la tabla salarial, que en este caso tenemos aquí la movilidad acumulada, que es 8,60 por los 6 días, estaríamos hablando de una movilidad acumulada de 51,60. ¿Correcto? Entonces, si ustedes están viendo en este caso, estamos viendo pues cómo realizar la forma de cálculo correspondiente. Ahora, aquí viene el descanso dominical, ¿correcto? El descanso dominical se va a pagar en este caso por los días de labor. O sea, si el trabajador ha laborado, por ejemplo, los 6 días, se multiplica en este caso por el dominical fraccionado. En este caso, para el oficial es 11,35. En este caso es 68,10 que en este caso que estamos viendo corresponde al jornal básico, ¿no? Pero si el trabajador hubiese faltado un día, el descanso dominical no se le hubiese otorgado en base a 68,10, ¿correcto? No se le hubiese otorgado en base a eso, ¿ok? Entonces, eso también tenemos que tener nosotros en cuenta. Ahora, en el caso de lo que son las vacaciones, CTS y asignación, bueno, en estos casos, en caso de las vacaciones, sí se le va otorgando dentro de su remuneración, ¿correcto? Dentro de la remuneración que él percibe, se le va a otorgar sus vacaciones. Entonces, dentro de la tabla salarial, como tú ves, al trabajador sus vacaciones, y según el convenio colectivo, se establece que se le va a otorgar el 10% del jornal básico por el cálculo de sus vacaciones, ¿correcto? En este caso, al trabajador se le va a dar, ¿no? En este caso, por los días laborados, ¿correcto? Por, en este caso, las vacaciones que yo he calculado aquí, 6,81, ¿correcto? Eso es lo que tú, en este caso, debes tener en cuenta. En el caso de la CTS, también lo mismo. En el caso de la CTS, ¿no? Se le va a otorgar, y la asignación, en el caso de estos dos, en el convenio tú vas a ver que se otorga pues un 15%. Te va a decir CTS 15% directamente. Pero ¿por qué yo lo he separado en dos partes? Porque en el mismo convenio especifica, ¿no? En este caso, que de ese 15%, el 12% corresponde a lo que es una CTS y el 3% corresponde a una asignación, ¿no? O una compensación por la utilidad, ¿correcto? Que va a percibir él. Entonces, en estos casos, ese 15% corresponde a una indemnización. Ahora, aquí
Estos conceptos se otorgan en este caso, en el momento de que se le va a pagar su remuneración, de sea semanal, sea de repente quincenal, dependiendo, ¿sí? Entonces, aquí no hay depósitos como lo vemos con la CTS en el ámbito del régimen laboral general. No, aquí se le paga al trabajador directamente. Entonces, en este caso, en la CTS también, ¿no? Los días laborados, ¿correcto? Los días laborados, en este caso, por la CTS calculada, en este caso, ¿no? Por que el trabajador que es 8,17. O sea, ¿cuánto va a percibir? 49,03. ¿Correcto? En el caso de la asignación por utilidad, también lo mismo. Los días laborados, en este caso, que son 6 multiplicado por la asignación por la utilidad, ¿no? Que calculada, que en este caso sería 2,0. ¿Correcto? Entonces, en este caso, eso es lo que nosotros debemos tener presente. ¿Correcto? En este caso, en el T-registro, en el T-registro no hay una obligatoriedad de poner el importe. En el T-registro, si gustas, puedes poner cero. Pero en este caso, si tú vas a calcular o vas a poner el pago, ¿no? Ahí te aparecen las formas de pago. ¿Cuánto va a ser? Si va a hacerse de manera mensual, ¿no? En este caso. Pero si no, no existe una obligatoriedad en el T-registro de colocar el importe. Yo puedo ponerle que sin importe porque los importes pueden variar. Porque el T-registro es un método informativo, nada más. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta. Me dice acá, ¿qué pasa si el trabajador trabaja en una altura equivalente a 6 pisos? Se le paga por cada cuatro, no hay un fraccionado. O sea, la norma es muy clara, dice por cada 4 pisos. Entonces, ahí se le tiene que pagar solo el 7%. No hay un pago fraccionado, en este caso, en función a los 6, no. Es por cada 4 pisos. Si el trabajador labora en el piso 7, correcto, se le tiene que pagar el 7%, ¿no? Ya pasó los 4 pisos, correcto. O sea, no, no hay un pago fraccionado en ese caso. Bien. Ahora, tenemos algo muy importante, ¿no? En el tema de la asignación, por ejemplo, por escolaridad. En el caso de la asignación por escolaridad, debemos tener claro algo muy importante, que aquí se va a pagar esta asignación siempre y cuando el trabajador tenga hijos. Hijos, en este caso, que estén dentro de, bueno, de una etapa de educación, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto se va a otorgar por esta asignación por escolaridad? En este caso, la norma nos establece, pues, una forma de cálculo. Aquí lo he hecho, acá en la parte de abajo lo tengo. Aquí está. En el caso del oficial, primero la norma establece oye, que se tiene que otorgarse 30 jornales básicos, ¿no? De una asignación por escolaridad. Pero hay que tener en cuenta que esto nosotros le vamos a otorgar al trabajador dentro de su remuneración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos 30 jornales básicos lo tenemos que dividir entre 12 meses y luego dividirlo entre 30 para obtener el jornal básico por día, ¿correcto? El jornal básico por día. Entonces, nosotros aquí en nuestra planilla, ¿correcto? ¿Sí? En nuestra planilla correspondiente que tenemos aquí, como lo estamos calculando en base a 30 avos, ¿correcto? En base a 30 avos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar los días efectivos laborados, ¿correcto? Y sumarle uno. ¿Por qué le sumamos uno? Porque le sumamos también el día domingo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aquí se está calculando en base a 30 avos y cuando calculamos en base a 30 avos está incluyendo también los domingos, ¿ok? Los días de descanso, ¿sí? En ese caso, porque el trabajador ha laborado toda la semana, profe, pero ¿qué pasa si el trabajador falta un día? En ese caso solo se va a multiplicar por los días trabajados, nada más. ¿Correcto? Pero en este caso le sumamos uno. ¿Por qué? Porque está laborando toda la semana. Y en este caso lo vamos a multiplicar por su asignación por escolaridad. Ahora, ¿por qué hemos multiplicado aquí la asignación por escolaridad? Porque el trabajador tiene un hijo, ¿correcto? Tiene un hijo. Y aquí la asignación por escolaridad se da por la cantidad de hijos. Si el trabajador tuviera 2 hijos, en este caso se multiplica por 2. ¿Correcto? O sea, en este caso
por dos hijos, ¿sí? El cálculo que hago. Si tuviera tres hijos, se le multiplica por tres. Muchos también estarán consultando, estarán haciéndose la pregunta interrogante. Profesor, asignación familiar, aquí no se otorga asignación familiar. ¿Por qué? Porque cuando se establece, en este caso, una remuneración a través de convenio colectivo, ¿correcto? A través de convenio colectivo, la misma normativa de la asignación familiar establece que cuando una remuneración se establece por convenio, no se debe otorgar asignación familiar, no le corresponde, ¿ok? Entonces, en este caso, como estamos haciendo bajo convenio colectivo, no corresponde asignación familiar, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener presente en este caso, ¿ok? Eh, Luego de esto, tenemos, por ejemplo, la asignación por labor en el día de feriado, que en este caso no ocurre, su gratificación. Por ejemplo, en este caso, la gratificación aquí al trabajador se le otorga 40 jornales básicos, ¿correcto? Pero eso tenemos que calcularlo nosotros de manera diaria, ¿no? Y para esto, y ya para poder ir un poco cerrando también el tema del día de hoy, dentro de la asignación, dentro de lo que es las gratificaciones, al trabajador se le otorga 40 jornales básicos. Ese es su, en este caso, lo que es su gratificación, en el caso de julio. Pero si yo lo quiero calcular de manera mensual, aquí la norma es muy clara en el convenio, ¿no? En el caso de las gratificaciones de julio se van a dividir entre 7 y en la gratificación de diciembre entre 5. O sea, es muy distinto al cálculo general que tú conoces. Y luego, por ejemplo, en julio, si lo hemos dividido entre 7 y quiero por día, lo divido entre 30. Entonces, para el oficial, en este caso, estoy obteniendo 12,97 soles, ¿correcto? Que en este caso, como lo estamos calculando, acuérdate de esto, cuando todo lo que calcules en base a 30 hay que incluir también el domingo, cuando tú lo calculas en base a 30. Entonces, yo aquí, la gratificación por fiestas patrias, por ejemplo, yo le voy a poner, ¿no? Los días trabajados sumándole uno. ¿Por qué? Porque como ha elaborado toda la semana, también se le incluye pues el dominical, lo que es el domingo, ¿correcto? Y esto va a ser multiplicado por esta gratificación de julio, ¿correcto? Esta gratificación de julio, ¿ok? 12,97 que hemos calculado. Acuérdate que son 40 jornales básicos, ¿no? En este caso. En lo que estamos viendo son 90,80, ¿no? Que se le va a otorgar dentro del cálculo de la remuneración. Y dentro de la bonificación extraordinaria, que es el 9%, lo multiplicamos directamente, ¿no? Que sería 8,17. En horas extras, también el trabajador tiene horas extras. Según el cálculo que yo tengo aquí, y según la planilla, tenemos 2 horas extras al 60% y 3 horas al 100%. Entonces, aquí bueno, en este caso el cálculo es el mismo que conocemos nosotros, pero los porcentajes son distintos. ¿Por qué? Porque en el régimen general común del laboral se establece, ¿no?, que las 2 primeras horas se pagan en base al 25%. A partir de la tercera hora hacia adelante se paga en base al 35%. Aquí no. Aquí dice que las 2 primeras horas se van a pagar en base al 60% y a partir de la tercera hora hacia adelante se paga en base al 100%. Entonces, aquí el trabajador ah, obtiene las 2 primeras horas en base al 60%. Eso lo vamos a multiplicar por el cálculo en este caso, de hora al 60%, que ya lo he realizado aquí. Y en base al 100% de la misma manera. En este caso, él ha hecho 3 horas multiplicándolos, en este caso, por 17,03 que equivale, en este caso, al 100% su hora. Y esto es lo que se le calcula al trabajador en base al 60 y 100%. ¿Correcto? Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta todos estos procedimientos. Acá me dicen, si hoy cesan los trabajadores y liquidación de beneficios sociales, ¿se les pagaría?
en partes, no, o sea, cuando un trabajador cesa el día de hoy, tú tienes que pagarle todo lo que le corresponde hasta la fecha de cese, pues, ¿correcto? No le tendrías que pagarle mayo, ¿por qué mayo si el trabajador no está físicamente elaborando? ¿Correcto? No está laborando. Tú le pagas hasta la fecha de la liquidación, hasta la fecha que el trabajador labora. Ahora, en este caso, lo que le correspondería, pero si no corresponde pagarle nada, entonces se le paga solo todos los beneficios hasta el mes que está laborando, nada más. O sea, lo posterior no, porque no está físicamente, entonces ya no, ¿no? Y para eso tiene que dar la baja en el T-registro, lógicamente, ¿no? Ahora, luego de esto, tenemos que sumar todo el semanal, en este caso, que todo el importe semanal que ha percibido el trabajador. Listo. Listo. Aquí sumamos todos los conceptos remunerativos que ha percibido el trabajador de construcción civil en la semana, que en este caso, este oficial ha percibido 998 soles. Me dice acá, si un trabajador renuncia el 2 de marzo y faltó esos 2 días, mira, em, a ver, si un trabajador falta y no ha laborado, entonces, ¿qué le puedes pagar? Nada. Lo que correspondería, si el trabajador ha faltado, tenía que iniciar labores y no llegó, lo único que tendrías que hacer es darle la baja, en este caso, colocando en el registro que no se inició la relación laboral. Eso es todo lo que se tiene que hacer. ¿Correcto? Aplica para aplica para las personas, a los hijos de los trabajadores que se encuentren estudiando, correcto, en este caso, en la etapa de educación básica regular o educación superior, pero tiene que estar sustentado por un documento emitido por la entidad competente. Eso es lo que debemos tener claro. Si el trabajador no presenta ese documento, entonces por consiguiente no se le tendría que otorgar lo que es en este caso, ¿ok? En ese aspecto, ¿sí? Bien, entonces una vez que tenemos el total semanal en ese caso, tenemos que ver cuáles son los totales afectos, ¿correcto? ¿Cuál es la afectación para el cálculo, en este caso, de lo que es los beneficios, bueno, en este caso los descuentos de FP o NP, ¿ok? Entonces nosotros debemos tener claro dentro del análisis lo siguiente, que lo que no van a estar afectos a lo que es descuentos es, por ejemplo, la movilidad, ¿correcto? Eso no va a estar afecto a descuentos. ¿Qué más? La CTS y la asignación por utilidad tampoco está afecto a descuentos. La asignación por escolaridad tampoco está afecta a descuentos, ¿correcto? La gratificación tampoco está afecta a descuentos ni la bonificación extraordinaria, ¿correcto? Entonces, si yo pongo, voy a copiar esto para hacer algo rápido. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Justo lo que he marcado de color amarillo, ¿correcto? Y en este caso la sobretasa también, lo que esta es una indemnización, tampoco se considera para efectos de cálculo de los descuentos tanto de la ONP, AFP, lo que es para los pagos de salud, ¿no? Aquí justo se está marcando también lo que es la movilidad, todo esto. Entonces, todos estos importes no se consideran para el total afecto, ¿no? En este caso de lo que es la afectación de los descuentos del trabajador. Ahora bien, aquí lo que hacemos es, como ese trabajador pertenece, en este caso, a la ONP, se le calcula todo en base al 13%, ¿correcto? Aquí no hay aportes adicionales. La renta de quinta, tú tienes que proyectarle en este caso. Correcto, haces una proyección y esto puedes hacer proyección y descontarla de manera semanal de repente o en su defecto en la última semana es un cálculo mensual, una proyección mensual y en la última semana acuerdan que se le va a descontar la renta de quinta si puede ser el caso. ¿Ok? Un descuento sindical, eso se va a dar mediante un acuerdo con el sindicato,
¿no? Y los trabajadores que pertenezcan al sindicato, en este caso, que todos deben, ¿no? Deben estar ahí, ¿no? Y se acuerda un importe. Yo aquí, por ejemplo, le he puesto 15, pero se acuerda siempre un importe, ¿ok? Entonces voy a poner que sean los 15 y, y sumamos todos los descuentos que se le está realizando, todos los descuentos que se encuentran aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú para ver el neto a pagarle? Se le va a poner, no el total semanal, el total, perdón, no el total afecto, sino el total que recibe en la semana menos el total descuentos, ¿correcto? Y en este caso, este es el importe que se le va a pagar al trabajador de construcción civil. En el caso de la salud, se multiplica el total afecto por el 9%. En el caso del seguro complementario de trabajo de riesgo, yo le estoy poniendo 1,55, ¿yo? ¿Ok? Eso depende también de lo que es en el tema de a través de la contratación con la aseguradora, porque depende mucho de eso para hacer los cálculos, ¿correcto? Porque la aseguradora lo que te va a pedir en este caso son los importes o sueldo o importes remunerativos que percibe el trabajador para poder calcularlo. Entonces yo le estoy poniendo 1,55, ¿correcto? Y corresponde a lo que es todo lo que es la afectación correspondiente, total afecto. ¿Ok? En el caso del FP no coloco nada. El seguro vida ley sí se le otorga al trabajador. Eso sí hay que tener presente. Correcto. Acá le estoy poniendo 15 soles. Eso también se contrata desde el primer día que el trabajador está en la empresa. Y el Salud Vida, eso sí, el convenio lo establece que se le tiene que pagar, o sea, se tiene que aportar 5 soles. Eso sí, el convenio lo establece un monto fijo. Y acá los costos totales que estamos gastando con este trabajador es la sumatoria, pues, del total semanal que se le paga, más el salud que asume el empleador, el seguro complementario de trabajo de riesgo, el seguro vida ley y el salud más vida. Todos esos importes son los costos que corresponden pagar al empleador, en este caso, por esta pequeña planilla que se establece en estos momentos. ¿Correcto? Bien, entonces, teniendo claro todo este procedimiento que hemos visto nosotros en estos momentos, espero que, bueno, en este pequeño webinar haya quedado un poco claro el tema del concepto de lo que es, bueno, la planilla de construcción civil. Es un tema amplio, como repito, pero he tratado de resumir en pequeñas cuentas solo con un trabajador para que observen un poco cómo es la forma de cálculo, porque existen muchos conceptos en el tema de construcción civil que estos pues tienen que ser explicados paso a paso. Bien, amigos, entonces espero que haya quedado muy clara la pequeña explicación que he podido brindarles el día de hoy. Y bueno, los dejo con mi colega Jason para que les pueda brindar pues una mayor información de este curso que tenemos con respecto al régimen laboral por sectores que vamos a ir viendo pues durante, en este caso, 3 sesiones, ¿no? Y que comenzamos a partir de en este caso, el día jueves. Estimado Jason, te dejo a cargo para poder conversar con los amigos, en este caso de este curso que tenemos pendiente.